Vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leer del verso 11 al verso 14 y nos vamos a seguir el versículo 6. Vestiduras blancas, ese es el tema que en esta mañana Dios nos va a hablar. Qué importante es cómo estamos en este tiempo, ¿sí?, delante de nuestro Padre Celestial. Vestiduras blancas. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 14, y prácticamente vamos a leer también el capítulo 6. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Mire, a veces nos conviene y a veces no. En esto no pecamos en nada, porque los subtítulos, lo hemos dicho, son parte de la intervención que Dios le ha permitido al hombre en su palabra. Pero ahí dice: advertencia contra la apostasía. Mire cómo comienza el Señor a advertirnos, ¿sí?, para no apostatar, para no rendirnos, para no cansarnos, para no llegar al momento, al día, Dios nos guarde, de negar nuestra fe en Cristo. De llegar al cansancio de decir: Dios ya se tardó, esto es puro cuento, yo solamente estoy desperdiciando mi vida, estoy dejando mis proyectos, y simple y sencillamente Dios no se aparece. Mire cómo comienza la advertencia, mire cómo comienza la apostasía, porque todo tiene que tener un inicio, y de las cosas pequeñas nacen las grandes, dice la palabra. Hablando el escritor del libro, ¿sí?, de lo que es el lugar santísimo, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es pequeño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos, escuche bien esto que dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a la burla. Sáltese el versículo 9. Pero en cuanto a nosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos
que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está pasando en muchos creyentes en la iglesia de Cristo? Lo que hemos venido hablando, lo que el Señor Jesucristo ha venido diciéndonos, ¿sí? Eso está pasando en la iglesia de Cristo en este tiempo. Es que la iglesia no está entendiendo el tiempo que está viviendo. La iglesia está cometiendo el mismo error, los mismos errores que aquel pueblo, que no supo entender el tiempo de la venida, de la visitación del Señor Jesucristo. La iglesia, ¿sí?, sigue sin entender el orden de los tiempos ya señalados por Dios, e ignorando las escrituras, ven solo las señales sin entender el tiempo que estamos viviendo. Las señales no están anunciando el tiempo. Las señales que Dios mandó, las señales que Dios determinó, están confirmando el tiempo que estamos viviendo. Y la Biblia dice que este es el último tiempo. Y fíjese que eso no es de este tiempo, Esto no es de hace 2 o 3 años. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, dice: y ya es el último tiempo. Es decir, desde que Juan anunció que era el último tiempo hasta hoy, estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo la culminación del reinado del hombre sobre la tierra. Estamos viviendo, ¿sí?, el límite de la paciencia que Dios nos ha concedido. Pero la iglesia sigue malentendiendo, la iglesia sigue pensando que todavía tiene tiempo para planear, para hacer cosas a las que Dios no nos está llamando, a la que Dios no nos está poniendo por tarea. Y es que si nosotros no estamos entendiendo el tiempo que estamos viviendo, pues no vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar de una manera errada, equívoca. ¿Y sabe qué es lo peor? Que los únicos que vamos a pagar las consecuencias somos nosotros mismos. Hablamos de la obra tripartita del Señor Jesucristo en su primera venida, y de una obra similar, pero no dividida en 3 partes, sino en 3 tiempos. Que el Señor Jesucristo vuelve para hacer una obra, pero en 3 tiempos distintos, ¿sí? El primer tiempo vuelve por su iglesia, por la fe, lo decíamos la semana pasada, la semana antepasada, no recuerdo, la antepasada, ¿sí? El primer tiempo por la fe, el Señor vuelve por esa amada iglesia. En un tiempo, hasta que eso no suceda,
hasta que no termine el Señor esa obra, no comienza el segundo tiempo. El segundo tiempo es por la incredulidad. El Señor va a entrar en juicio contra Israel y las naciones de la tierra, con juicios tremendos. Tremendos juicios son los que Dios va a enviar. Y cuando termine ese tiempo, lo decíamos, lo dice la Biblia. ¿Por qué es necesario que termine ese tiempo? Porque de la gran tribulación habrá muchos arrepentidos. El libro de Apocalipsis dice que hay multitudes que salieron de la gran tribulación y salieron con vestiduras blancas. Entonces, cuando esa multitud haya salido, entonces vendrá el tiempo de la restauración, el tiempo de la recompensa, el tiempo en el que Dios le cumplirá a su tierra, a este planeta, lo que le ha prometido: 1000 años de reposo. 1000 años que nosotros los seres humanos le negamos, Dios ya se lo prometió. Si nos preguntamos ¿por qué 1000 años? ¿Por qué no 2000, 5000, 10000? ¿Por qué solamente 1000 años? Y en este mundo esa es la respuesta. Porque nosotros no le hemos dado el reposo a la tierra que Dios mandó. Y dice su palabra que todo pasará, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si yo dije que la tierra debía reposar y el hombre no se lo concedió, yo soy Dios sobre esa creación y le he de conceder sus 1000 años de reposo. Y nadie, lo veíamos en esa enseñanza. Primeramente un querubín, ¿sí? Después el Señor le concede a un hombre, luego a un pueblo, a una iglesia, y ninguno fue capaz de concederle a la tierra lo que Dios le dio. Entonces dice el Señor: yo estaré ahí, personalmente yo voy a estar viendo que se cumplan esos 1000 años de reposo. Entonces ahí terminará la obra tripartita de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero le vuelvo a repetir, no dividida en 3 partes, sino en 3 tiempos. El problema en la iglesia de Cristo, el problema en muchas personas es el tiempo. Por eso el Señor reprendía en su tiempo a los escribas y los fariseos y decía: ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no las pueden entender. Ahí está el amado Daniel, muy amado Daniel. Un joven que fue lleno del Espíritu Santo y se preocupó por saber que el día que estaba por ser, que les tocaba salir del cautiverio, estaba próximo. Pero ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hacía Daniel? Daniel oraba 3 veces al día. Daniel le fue revelado lo que tenía que hacer y Daniel inmediatamente fue a las Escrituras. Dice la palabra que fue a escudriñar el libro de la profecía de Jeremías, empezó a hacer cuentas y se dio cuenta que los 70 años estaban por cumplirse. Pero muchas veces no nos queremos involucrar en las cuestiones del tiempo. Hay cosas que solamente pertenecen a la soberana potestad de Dios. Pero también el Señor nos decía que la obligación de revelar, de entender y revelar esos misterios, los misterios ocultos en su palabra, Dios se los había entregado a su iglesia. Usted no va a encontrar revelación en el libro de los profetas. Usted puede encontrar información, sí, pero la revelación de lo que ahí está escrito, dice el Espíritu Santo: yo se le he denegado, yo se le he dejado exclusivamente a mi iglesia. ¿Quién tiene la responsabilidad de estar escudriñando las Escrituras? La iglesia de Cristo. Y somos nosotros los que tenemos que involucrarnos en el tiempo.
Le vuelvo a repetir, si nos vamos a las Escrituras, el último tiempo comienza cuando el apóstol Juan dice, y ya estamos en el último tiempo. ¿Cuándo comenzó el último tiempo? Con la partida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo asciende a la gloria, ahí comienza el reloj en reversa. Y también la semana antepasada nos mostraba el Señor el tremendo engaño en el que habíamos caído. ¿Y cuánto tiempo falta? Y no le dimos una fecha, para que nadie caiga en ese engaño, en esa comodidad. Dios no nos dio una fecha, nos dijo qué tan cerca estamos del día de su gloria. Y esto es lícito, es bíblico, porque la palabra dice que a esta iglesia se le dio esa gloria, revelar los misterios. Pero mucha iglesia está dormida, mucha iglesia está confundida, mucha iglesia sigue ignorando. ¿Por qué? Los tiempos. ¿Por qué? Porque solamente está poniendo su atención en las señales. Solo en las señales. Por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento. Y es que si no se tiene entendimiento del tiempo, le vuelvo a repetir, no podemos estar preparados. ¿Cómo es que nos vestimos? Sabemos que ya viene la primavera y empezamos a mandar la ropa de invierno a lavar para guardarla. ¿Sí? Empezamos a dejar las cobijas, empezamos a usar ropa más ligera. ¿Por qué? Porque sabemos que viene el tiempo del calor. Empezamos a prepararnos psicológicamente o espiritualmente, mentalmente, como usted quiera entenderlo o lo recibe en su corazón. Ya viene el tiempo del calor. Ya van a empezar los calores. Habrá gente a la que le guste, ¿no? Y, qué bueno, por las paletas, los helados, las aguas frías, qué sé yo. Pero sabemos que el tiempo está por llegar y no luchamos contra el tiempo. Dejamos que el tiempo llegue. ¿Qué hacemos? Nos preparamos para ese tiempo. Así mismo, como si fuera el invierno. Empezamos a dejar la ropa ligera, empezamos a prepararnos de ropa más cálida, más caliente, porque sabemos que va a venir el frío, pero sabemos cuándo comienza. ¿Por qué? Por las señales. Pero antes de las señales, ya estamos preparados con el entendimiento del tiempo. Y le vuelvo a repetir, eso es lo que le está fallando a la iglesia del Señor. Y es que dice la palabra que la inmadurez, ¿sí?, la ignorancia y la madurez o el entendimiento se logra por el uso de la palabra. Hebreos ahí capítulo 5 versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. ¿Cómo vamos a alcanzar la madurez? En el entendimiento del tiempo, de las señales, de la sabiduría de Dios. Eso depende de cómo estamos usando la palabra de Dios. Y escuchen bien lo que dice, porque usted está leyendo conmigo. Dice por el uso, no dice por el estudio, no dice por el mucho leer, no dice por el mucho aprender, ¿sí? Es decir, que la palabra no solamente es un libro para memorizarse, para leer, para aprender o para dar buenos consejos de vida eterna o para esta vida, sino dice que aquel que ha alcanzado la madurez es porque sabe cómo usar la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Aquel que es maduro, aquel que sabe cuándo y cómo usar la palabra de Dios, dice que la Biblia va a generar en él algo poderoso y algo maravilloso.
Todos sus sentidos estarán ejercitados para el discernimiento, para entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del mundo, del engaño, como veíamos hace 2 semanas con este calendario gregoriano, al que nosotros estamos sujetos, al que prácticamente todo el mundo rige. ¿Por qué razón? Pues porque al diablo le conviene desviarnos de las cosas de Dios. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, así como Daniel, el Espíritu nos ayuda a usar la Biblia. Entendemos que no son años de 52 semanas, sino que Dios mandó que fueran años de 7 semanas. De 49, perdón. Gloria a Dios. De 52, porque el gregoriano es de 52 semanas. Sino que Dios dijo 7 semanas harás un año. Y las cuentas coinciden con las señales, con el tiempo, con la marca del mentiroso, su sello. Solamente es cosa de que nosotros lo aceptemos en nuestra vida como de parte de Dios, pero con el buen uso de la palabra. ¿Sí? Dice que quienes maduran tienen discernimiento, decir esto no viene de parte de Dios. Aunque vemos muchas iglesias, lamentablemente muchas iglesias que han engañado a la gente. Y es increíble, amado hermano, es sorprendente que de esos falsos pastores, de esos falsos profetas, salga a la luz sus maldades, sus mentiras, y la gente siga creyendo en ellos. Y la gente los siga siguiendo. ¿Qué puede hacer Dios por esas personas? Dice el Señor, te he mostrado quién es ese, te he mostrado sus mentiras, te he mostrado sus engaños, ya tu terquedad. Entonces, por tu terquedad, por tu maldad, serás condenado. Allá tú. Aquel día no me vendrás a decir, Señor, pero es que yo siempre creí que era un buen hombre de Dios, cuando el Señor les ha dicho a todos, por sus frutos los conocerás. ¿Cuántos hay que tienen una vida envidiable? Pero por causa de qué? De estar engañando al pueblo, de estarle quitando el dinero al pueblo. Pero dice el Señor, quien sabe usar la Biblia sabrá discernir lo que es bueno y lo que es malo. La falta de entendimiento de la Biblia no es solo culpa de quienes predicamos la palabra de Dios, pues muchas veces hablan fuera de tiempo. Lo decíamos también hace unas semanas. Es increíble, amado hermano, es sorprendente de verdad. Si nos sentamos en la silla del juicio, no en el trono de la gloria del Señor, pero si nos damos un tiempo para juzgar lo que estamos viviendo, es sorprendente de verdad que estemos pasando estas cosas con tanto que Dios nos ha anunciado. ¿Cómo es posible que haya iglesias que en este último tiempo estén predicando acerca del diezmo, de los pilares de la abundancia, de cómo tratar a tu esposa, de cómo tratar a tu esposo, de cómo tratar a tus hijos? ¿Cómo es posible que estén usando las escrituras para hablarte fuera de tiempo? Ese es el problema hoy día. Con tal de retener una multitud, con tal de mantenerla contenta por medio del apóstol Pablo, dice el Señor que vendrían tiempos en que la cosquilla, ¿sí?, por saber cosas nuevas les picaría y desecharían la sana doctrina. Ya de eso ya estamos aburridos. Sí, siempre es lo mismo. Queremos cosas nuevas.
Y hay hombres que lamentablemente, yo no lo sé, yo no soy juez ni conozco el corazón de todos. Yo no sé si lo hagan con conocimiento de causa o no. Pero no están entendiendo el tiempo que están viviendo. Por eso no están sabiendo darle un uso a la palabra de Dios. No están teniendo conciencia de lo que están viviendo. El libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 29, no lo busque. Ahí dice el Señor: erráis, se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y es que la responsabilidad mayor, claro que sí, no nos vamos a lavar las manos. La mayor responsabilidad Dios nos la denegó a nosotros como maestros, pero a quienes reciben la palabra tampoco los hace inocentes. A unos y a otros dice el Señor: no se equivoquen. Se están equivocando al ignorarlas. ¿Cuántas veces en este tiempo el Señor nos ha dicho: mira cómo estás sobreedificando? Mira si el mensaje que tú estás escuchando hoy estás buscando confirmarlo, reafirmarlo, ¿sí? Quizás extenderlo, aclararlo más en tu vida con otra enseñanza de otro hermano, si tú lo quieres, o hasta por medio del Espíritu Santo en tu vida, tomando las Escrituras. Pero ya se está volviendo una mala costumbre, y de eso también hemos hablado para gloria de Dios. Venimos, oímos el sermón y nos vamos y pensamos que esta es la escuelita de Cristo. Ay, vamos, pasamos lista, y de la clase, ay, a ver cómo nos ven el examen. Ay, a ver si el día del examen respondemos un 80%. O a ver si antes del examen Dios nos manda una guía para saber de qué va a hablar el examen. Y seguimos actuando conforme al mundo. Y seguimos menospreciando la gracia que Dios nos concede día tras día, amado hermano. Porque la responsabilidad es del ministro, claro que sí, pero también es de cada uno de nosotros cuando la recibimos. Por tanto, los unos como los otros vivimos o viven en el engaño, esperando ver las señales, sin entender que el tiempo ya ha llegado. Ya estamos viviendo el tiempo de la venida de Cristo. Pero ¿qué está pasando en la iglesia de Cristo que no está trabajando conforme a ese tiempo? En el libro del Apocalipsis, que es el libro de la revelación, es increíble, amado hermano, que tengamos tanta claridad de tantas cosas y no entendamos. Es el libro de la revelación del último tiempo. No por nada es el último libro de la Biblia. Es que si en algún libro tenemos que meternos en este tiempo, es el libro del Apocalipsis. Sin desechar lo demás, Pero en ese santo libro, ¿sí?, se muestra el orden de esta obra tripartita del Señor Jesucristo. Comienza hablándole a su iglesia. Comienza exhortando a su iglesia al arrepentimiento. Reprende el Señor en los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, del 1 al 3, los primeros 3. El Señor le habla a su iglesia. Le muestra su pecado y le muestra su recompensa. La reprende, le dice: arrepiéntete, porque puedes perder tu recompensa. El que tiene oído, oiga lo que el Señor le dice a las iglesias. Y de ahí en adelante empezamos a ver el juicio que Dios ha preparado para Israel y para las naciones.
Y en los últimos capítulos se nos habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Son los 3 tiempos de esta obra tripartita que viene el Señor Jesucristo a hacer. ¿Sí? Lamentablemente muchas iglesias, en lugar de prepararse, siguen haciendo planes sin Dios. Siguen organizando campañas evangelistas, queriendo ganar, ¿sí?, la batalla por la conquista del internet. Vamos a subir videos y a subir prédicas y prédicas y prédicas, y vamos a hablar de esto y vamos a hablar de aquello, y de cómo educar a los hijos, y de cómo amar a la mujer, y de cómo echar fuera demonios, cuando hemos comenzado diciendo que el Señor dice: vamos a dejar ya los rudimentos, vamos a dejar las cosas que fueron necesarias para edificarnos, pero ya estamos edificados. Gloria a Dios por todo aquel alimento, toda aquella leche que recibimos. Pero dice el Señor: vamos para hacer lo perfecto. Vamos adelante hacia la perfección. Ya deja ese tipo de doctrinas, ese tipo de enseñanzas, porque ya no están en el tiempo. Ya no es tiempo de hablar de un matrimonio perfecto. Ya no es tiempo de hablar de una familia feliz. Ya no es tiempo de hablar de un negocio abundante, próspero. Si lo tienes y Dios te lo da, amén, pero no tiene que ser la prioridad en tu vida. Ese es el problema en la iglesia de Cristo. No se está predicando conforme al tiempo que estamos viviendo. Sí, hay muchas iglesias que siguen buscando crecer en número, multiplicarse. Muchas iglesias haciendo guerras espirituales, amado hermano. ¿Cuándo el Señor nos mandó una guerra espiritual? Sí, Pablo dice que tenemos guerra contra ellos, pero no nosotros contra ellos. Nosotros no tenemos que ir a buscarles pleitos, sino echarlos fuera. Esa es nuestra guerra. No hacer amistad con los demonios. No permitirles entrar a nuestro hogar. No permitirles entrar en nuestras congregaciones, en nuestras vidas. Pero no ponernos a investigar cuál es el nombre, cuál es su jerarquía, a qué se dedica, cuántos son los que le sirven. No. Iglesias que están lamentablemente perdiendo el tiempo en cosas que no agradan, que Dios no está mandando. Lo decíamos también hace 2 semanas. El Señor le dio los mandamientos, 613 mandamientos, le dio a Israel, pero no eran para que Israel se envaneciera. Fueron el pueblo elegido por Dios, pero no para que se llenara del poder de Dios, sino la tarea de Israel era compartir esos 613 mandamientos al mundo, para que todos supiéramos y conociéramos de ese Dios maravilloso, para que todos pudiéramos poner por obra esos mandamientos que lo único que generan se llama santidad. Son mandamientos santos de aquel que es 3 veces santo. Y gloria a Dios, y no por nosotros, sino por el Espíritu Santo que nos fue concedido, que la obra que Israel no pudo hacer, la iglesia de Cristo la ha alcanzado. Pero lamentablemente ahora está cayendo en esa vanidad. Ahora creemos que sabemos lo que Dios está pidiendo de nuestras vidas. Seguimos buscando, seguimos leyendo el libro, cualquier libro, pero no estamos entendiendo el mensaje de ese libro adaptado al
tiempo que estamos viviendo. Esa es la palabra clave. El tiempo. Entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Lamentablemente muchos hermanos, ahí en la conquista del internet y lejos de ganar almas, todavía se les ocurre hacer un debate por amor a Dios, por ellos mismos, por amor a sus mismas almas. ¿Cómo se atreven a hacer un debate cristiano por causa, ¿sí?, de esas teologías? Es que entonces eso no es de Dios, y ahí están los mismos frutos nos están mostrando que la teología no es de Dios. ¿Por qué? Porque está causando pleitos, disensiones, enemistades. Pero sin embargo muchas iglesias que la tienen por raíz, que la tienen como parte del alimento para el crecimiento de aquellos que quieren servir a Dios. Y se dijeron, sabrá Dios hasta qué. Amado mío, la palabra la recibimos de gracia. Yo no fui al Señor y le pagué una cantidad por lo que le estoy hablando. Usted no tiene una cantidad. Usted ofrenda si quiere, lo que quiere y cuando quiere, porque eso es así, amado hermano, Yo se lo digo de corazón. Es una ofrenda, pero no hay un costo. ¿Por qué queremos ganar algo por medio del internet? ¿Por qué no le decimos, Señor, esparce esta semilla a los corazones que la necesitan? Ahora ha sido de bendición a mi vida, pero hay alguien que no. Hay alguien que la puede estar necesitando, Señor, que llegue a esa vida. Esperando una recompensa, sí, pero de parte de Dios. No queriendo ganar seguidores, amado mío. Porque la Biblia no nos mandó a ser seguidores en el internet. De hecho, ni deberíamos estar subiendo las enseñanzas a internet. Porque ya se está volviendo muy cómodo. Ya no voy el domingo, ya la veo por el internet, la veo a la mitad, me afano en mi casa, me dedico a mis quehaceres, ya cansado me duermo, nada más me acuerdo dónde me quedé y la vi que debía de haber visto en 2 horas, la vi en 3 o 4 días y el mensaje, ¿cómo quedó en tu corazón? ¿Cómo quedó en tu vida? Si en verdad estamos haciendo esto, que sea porque aquellos que no tienen lo que hoy Dios nos concede, como hemos recibido, porque también lo hemos recibido palabra de otras personas, de otros ungidos de Dios, y han sido de bendición a nuestra vida. ¿En qué les hemos dado? Sino las gracias a Dios. Y eso es lo que esperamos. Y eso es lo que todos deberíamos de estar esperando. Si en verdad lo que nos importa es agradarle a Dios. Le vuelvo a repetir, hay una lucha tremenda por el internet. No, que el pastor fulano corrige al pastor perengano y que el pastor fulano está contra el pastor perengano, corrigiéndolo. Y yo me pregunto, ¿a eso lo mandó Dios? ¿O lo mandó a alimentar a las almas que están delante de Él? Pero es que nuestro corazón se ha envanecido delante del Señor. Se ha endurecido, por eso no hemos entendido los tiempos que Dios
nos está poniendo. ¿Sí? Y por eso muchas iglesias afanadas en crecer, en hacer campañas evangelísticas, en mandar gente, amado hermano. Dios me perdone si yo estoy equivocado, pero yo digo, ¿para qué quiere mandar un mexicano a China? A menos que hable el idioma, bueno, gloria a Dios. Pero en lugar de invertir ese dinero en los llamados misioneros, es bíblico, claro, el Señor mandó a sus apóstoles por todo el mundo, pero era necesario en ese tiempo. Porque entonces, si el Señor Jesucristo fue crucificado, pues vámonos todos a ser crucificados. Ahí sí vamos a decir no. Ahí sí le vamos a decir a Dios que no lo vamos a soportar. Quizá en los primeros 10 azotes ya nos rendimos, ya nos desmayamos. Quizá en las primeras burlas ya se las regresamos. Es que tenemos que entender qué tiempo estamos viviendo y pedirle la dirección a Dios conforme al tiempo. San Mateo capítulo 24, versículo 37, por favor. Mateo 24, 37 al 39. Hablando de las cosas que sucederían en este último tiempo, dice el Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó con aquella gente que Noé les predicaba? Dios va a mandar un diluvio. ¿Qué decían? Mira, Noé, está bien, te creemos, nos vamos a ir contigo. Yo creo honestamente que sí hubo gente, ¿eh? Eso no es una idea, un pensamiento humano, yo lo creo de corazón. Sí, Noé, sí nos vamos a ir contigo. Pero ¿qué hacían al volver a su casa? Oye, mi amor, ¿qué crees que Noé me dijo que va a venir un diluvio? Ay, sí, es un hombre, yo no lo he visto loco, y está trabajando en el arca. Mira, vamos a hacer algo. Cuando se empiece a poner negro el cielo, nos empezamos a acercar. Cuando empiece el chipi, nos acercamos más. Cuando ya venga la lluvia más fuerte, nos echamos a correr al arca. Para que cuando llegue el diluvio, ¿sabes qué, mi amor? Ya estamos dentro del arca. ¿Y qué dice la palabra? Es increíble, amado hermano, ¿eh? Yo no lo había visto de esta manera. Nosotros vemos un diluvio con un cielo primeramente lleno de nubes, nublado, oscuro, con una lluvia en aumento. Pero dice la palabra que Dios mandó lluvias torrenciales de buenas a primeras. Yo no sé si fue en la madrugada y nadie se dio cuenta, o de buenas a primeras el sol o el cielo como lo vemos hoy abierto empezó a llover grandísimamente. Pero es que Noé nunca anunció que vendría una lluvia, vendrían tiempos nublados, una lluvia en aumento y un diluvio. Noé anunció un diluvio y eso fue lo que Dios mandó. Por eso dice que todos hasta que vieron el diluvio quisieron correr, pero la misma lluvia ya no se los permitió. Y dice la palabra que en estos tiempos la gente sería igual. ¿Por qué Dios nos estará anticipando esto? ¿Por qué quiere Dios? Somos salvos por la gracia de Dios. Pero ¿por qué Dios nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? En el último tiempo la gente va a estar tan endurecida en su corazón que no te va a creer?
que no les hablemos, para que no desperdiciemos nuestro tiempo, para que nosotros entendamos que en este tiempo la evangelización no quiere decir que la matemos, ¿saben que ya nadie evangelice? No, sino que la evangelización no tiene que ser prioridad. Dice el Señor, no te afanes. ¿Por qué? Porque van a estar endurecidos de corazón como en los tiempos de Noé. Deja de invertir tiempo, deja de invertir dinero, deja de invertir tu tiempo de oración. ¿Cuántas iglesias se la pasan en ayuno, en oración? Señor, por nuestra campaña de evangelización, 1 millón para Cristo, luego 10 millones para Cristo, y no se está logrando el límite, no se está logrando el objetivo. ¿Por qué? Porque se está luchando contra Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor. Segunda epístola del apóstol Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo. ¿Esto es una contradicción? Es que la palabra primero dice que no prediquemos y después dice que prediquemos. Es que aquel que habló por medio del apóstol, por medio del Señor Jesucristo, también habló por medio del apóstol Juan diciendo: insiste. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vuelvo al mismo punto. La prioridad no debe de ser la evangelización. Aunque ya no estamos en tiempo de evangelizar, porque Dios nos advierte que los corazones están entenebrecidos, duros. Si tenemos la oportunidad, si hay alguien que está abriendo su corazón a la palabra de Dios, a ese háblale, pero no te estés involucrando en querer engrandecer tu iglesia. Porque el tiempo ya no es el tiempo de evangelizar. ¿Cuántas veces lo hemos preparado para esta casa de Dios y hasta el día de hoy no lo hemos cumplido? ¿Por qué cree? Porque el que pone el querer como el hacer, no lo ha puesto. Es que estamos haciendo planes sin Cristo. Es que estamos haciendo planes queriendo agradar a Dios, llevar muchos frutos para agradarles a Dios, pero ¿dónde está Dios en esos planes? ¿Dónde está la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida? Dice, insístele, si te está abriendo el corazón, insístele. Pero si te ha cerrado el corazón, mira, déjalo ya. La prioridad de este tiempo es la santificación de la esposa del Señor Jesucristo. Esa es la prioridad. Esto pasa porque no están puestos los ojos en Jesús. La iglesia no está entendiendo el tiempo que está viviendo. Insisten en trabajos que Dios no está llevando, que pueden tener logros, amado hermano. Yo recuerdo hace ya tiempo, no sé, 10 años tal vez, en la iglesia donde el Señor Jesucristo comenzó mi preparación. Se invirtió, según el hermano, se invirtieron 50,000 pesos para ganar un alma. Para una persona que se logró alcanzar. Yo sé que para Dios un alma no tiene precio, pero para mí es una justificación. Porque yo no creo que Dios hubiese permitido, no porque Dios ame al dinero,
sino hagamos a un lado el dinero que se invirtió y pongamos delante de Dios las cosas espirituales, la oración, todo lo que se invirtió para un alma. ¿Eso vendrá verdaderamente de Dios? Ciertamente que si Dios nos hubiera guiado, que si hubiéramos sabido entender el tiempo, pues se hubieran ganado más almas para Cristo. Porque ese es el mandamiento. Porque el Señor nunca echó la red al mar y sacó un pez. El día que los apóstoles volvieron a su oficio de pescar y no pescaban nada, y el Señor les dijo: echen la red del lado derecho, dice la palabra que sacaron más de 300 peces. Es que no hay un sustento bíblico que nos diga que un alma, valió la pena. Y sabrá Dios ahora dónde está esa alma. Ojalá y quiera Dios que haya seguido alimentándose esa persona. Pero es que estamos haciendo las cosas sin Dios. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Le llamamos maestro, le llamamos padre, le llamamos amigo, le llamamos compañero. Pero son solo palabras que hacemos porque creemos que lo vamos a engañar. Creemos que ese es el camino para poder llegar a su corazón. Pero verdaderamente lo consideramos un padre, un amigo, un compañero. Y si es así, ¿por qué lo ignoramos? ¿Por qué seguimos ignorando su ministerio en la Biblia? Porque no estamos sabiendo usar las Escrituras. Las tomamos, las leemos, ¿sí? Armamos un mensaje, armamos una iglesia, les hablamos del amor de la palabra de Dios, pero ¿qué pasa del uso de la palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús habiendo entendido el tiempo que estaba viviendo? San Juan capítulo 17, versículo 1. Es que no tenemos que poner los ojos en los profetas ni en los apóstoles. Si es que somos seguidores de Cristo, bueno, pues fueron los profetas y mucha gente. Pero si en mi corazón yo soy un hijo de Dios, no un cristiano, un hijo de Dios, entonces mis ojos deben de estar puestos en Jesús. Él es mi maestro, Él es mi guía. A Él es a quien yo tengo que imitar, y muchas veces se lo dijo Pablo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Miren lo que dice San Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor tenía una relación tan grande, tan íntima, tan poderosa con Dios, que Él se dio cuenta que el tiempo había llegado. ¿Sí? El Señor, dos personas lo fueron a buscar y Él dijo: esta es la señal que mi Padre me había dicho: cuando estos te vayan a buscar, tu tiempo ha llegado. Dice la palabra que dijo: ahora el Hijo del Hombre es entregado. ¿Y qué es lo primero que el Señor Jesucristo hace? Habiendo entendido el tiempo, va al Padre. Entiende el tiempo y le dice: Señor, la hora ha llegado. La iglesia de Cristo tiene que entender: Señor,
Señor, el tiempo ha llegado de refugiarnos en ti, de fortalecernos en ti, de dejar la obra que estábamos haciendo para prepararnos para lo que ha de suceder. Vayan por favor al libro de San Mateo, capítulo 26, 36. Habiendo entendido el Señor Jesucristo que su tiempo había llegado, se fue a orar. Dice la palabra, San Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí, venen conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ¿sí?, a quien debemos de imitar, entendió que el tiempo, entendió por las señales que su tiempo había llegado, fue y se refugió en el Padre, haciendo una sola oración. Dice la palabra, testifican los evangelios, las concordancias de este pasaje, que él oró las mismas palabras. Es decir, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Cristo en este último tiempo? Hacer una sola oración. Una sola oración, amado hermano. Y ya no por los que están fuera, Dice el Señor: su corazón se ha endurecido, no pierdas el tiempo. Ya les hablaste, déjalos. No les has hablado, ve y háblales. Si te oyen, predícales. Si no, regrésate a donde estabas. Pero hay una sola oración que debemos poner delante de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo también, había una hermana en aquella iglesia de donde le hablo. No me consta, era su testimonio. Decía que su mamá se había pasado orando 10 años porque sus hermanos se convirtieran. 10 años pidiéndole a Dios porque sus hijos se convirtieran a Cristo. ¿Cuántas cosas dejó de ver esta mujer? Perdió, pasó por alto, no le fueron concedidas de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque no entendió la palabra de Dios. Porque el que su familia llegara a Cristo es una promesa de Dios. ¿Para qué desperdiciar 10 años pidiéndole a Dios algo que ya te prometió? ¿Se da cuenta cómo podemos caer en engaños, perder el tiempo y menospreciar la gloria de Dios? 10 años pidiéndole a Dios que cumpliera su palabra, como si Dios se olvidara, como si Dios mintiera. Y ellos le daban las gracias a su mamá porque pensaban que gracias a esos 10 años se habían convertido a Cristo.
Pero ¿dónde está el uso de la palabra del Señor? Es que ¿cuál es la oración y qué importante es la oración que tiene que haber en la iglesia de Cristo en este tiempo? Eso es donde tenemos que enfocar nuestro corazón. Es que el tiempo de la iglesia de Cristo es velar y orar con una sola petición: que su iglesia sea santificada. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Hemos hablado de esto y mire qué importante es nuestra participación en el juicio de Dios. Es que si nosotros no estamos trabajando con Dios, en unidad con Dios, las cosas no van a suceder. Escuche usted bien. Dios ha preparado muchas cosas. Dios es soberano. Pero a Dios le agradó que su iglesia participara de esas cosas. Y si Dios ya lo declaró y la iglesia no quiere hacer lo que Dios está mandando, Dios no puede hacer la parte que a Él le toca. Y escuche bien, porque así está escrito. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quieres saber de estas copas? Lea el capítulo 16. Son las copas de la ira de Dios. ¿Quién tiene que llenar esas copas? Las oraciones de los santos. Si esas copas no están llenas, Dios no las va a derramar. Porque el juicio de Dios comienza en su iglesia. ¿Estoy loco? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra por medio del apóstol Pablo: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Reprendiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque llevaban los pleitos a los tribunales en lugar de resolverlos como hermanos. Les dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si hemos de juzgar al mundo, y si el mundo, ha de ser juzgado por ustedes, ¿cómo es que no pueden resolver las cosas de la vida? ¿Y cuál es nuestra participación en el juicio, en las 7 copas del juicio de Dios? Nuestra oración. Nuestra oración por justicia, nuestra oración por sanidad, nuestra oración por santidad, nuestra oración por ser tomados de este mundo. Es como si humanamente usted, para que me entienda, es como colmar al Señor. Ay, ya vete por estos porque ya me tienen hasta acá. Dicho de una mala manera, pero para entenderlo. Y es que si nosotros no estamos orando con el Espíritu de Dios, esas copas no se están llenando. Esas copas ahí están esperando. Y queremos ver la justicia de Dios y queremos ver que el Señor verdaderamente derrame ese juicio. ¿Por qué? Porque estamos hartos de la injusticia. Yo no sé usted, para mantener un poco limpio mi mente y mi corazón he dejado de ver noticias, pero hay cosas de las que me entero, por las que me entero, y me da mucho coraje. Pero yo no puedo hacer ningún juicio
juicio, porque dijo el Señor, mía es la venganza. Pero sí puedo mover el corazón de Dios para que suceda esa justicia. Dice la palabra que nosotros tenemos, así como la iglesia tiene la obligación de revelar los secretos de Dios, toda esa iglesia tiene la obligación de ponerse a orar, habiendo entendido el tiempo. Señor, ya no es tiempo de estar orando por mi abuelito, por mi tío, ya le prediqué, no quiere bueno ni hablar. Ya no es tiempo de estar orando, Señor, por si le voy a levantar el segundo piso a mi casa, o por si me voy a casar con fulano, con sutano, con perengano, o si es tiempo de darte hijos. Si sucede, dice la palabra, busca, dale prioridad, dale el primer lugar al reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero primero cumple con Dios. Pero que primero sea la voluntad de Dios, habiendo entendido que ya no es tiempo de hacer planes para mañana. Si Dios te añade el deseo de tu corazón, dale gloria al Señor, amado mío, y no desaproveches la oportunidad que Dios te da. Escucha lo que te digo. Si tienes oportunidad de hacerlo, hazlo y disfrútalo, pero que sea el fruto que Dios te está dando, no lo que Dios te está permitiendo. Hay que entender nuevamente, iglesia de Dios, el tiempo que estás viviendo. Y es importante que entendamos que la única manera en que podamos ser hallados dignos delante de nuestro Padre Celestial es que nos halle con vestiduras blancas. Y esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. Vaya por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 y 4, hablándole primeramente a su iglesia. Apocalipsis 3, 4 y 5 dice la palabra: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Para ser hallado digno debemos de tener vestiduras blancas. Le dije 3, 4, ¿verdad? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate que Dios te está diciendo, ya no es el tiempo que tú creías. Y guárdalo y arrepiéntete. Señor, perdóname por estar invirtiendo mis fuerzas en cosas que no debo, en campañas que no me mandas. ¿Sí? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Sáltese al 15, 19. El versículo del 15 al 19, de ahí mismo, 3, 15 al 19. Dice la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y a pesar de esa rebeldía y de esa terquedad contra Dios, todavía su misericordia se revela y diciendo: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. ¿Y qué dice ahí? Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sáltese al capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Para poder ser parte de esta alabanza, para poder ser parte de esta multitud, se necesita tener vestiduras blancas. Sáltese al 22:14. Apocalipsis 22, capítulo 14, dice la palabra: bienaventurados, es decir, sin necesidad de nada, con la confianza de Dios, con una felicidad plena en espíritu, alma y cuerpo, los que lavan sus ropas. Los que están preocupados por decir: Señor, este no es tiempo de ir a buscar, de ir a aventar, a recoger, a esparcir, de dar besos, de recibir abrazos, sino de lavar nuestras ropas. Es el tiempo de lavar la ropa. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida eterna, de la vida, y para entrar por las puertas en la santa ciudad, en la Jerusalén celestial. Este es el tiempo que nos ha tocado vivir. Este es el tiempo que la iglesia de Cristo tiene que entender. Las señales lo reafirman. Olvidémonos ya de las oraciones personales. Aunque esas oraciones sean por misericordia, yo se lo di por testimonio. Yo decía: Señor, sí me quiero ir, pero no me puedo ir porque me faltan. Y me dijo el Señor: ¿te faltan? ¿Tú los creaste? ¿Tú trabajaste en el vientre para formarlos? ¿Tú fuiste a la cruz? ¿Tú diste tu Espíritu Santo? ¿Cómo me vienes y me dices: me faltan? Señor, perdóname, porque de verdad que me he equivocado. Por eso dice el Señor: arrepiéntete. No insistas en lo que crees que estás haciendo es correcto. Mira el tiempo, mira las señales y usa la palabra conforme al tiempo que estás viviendo. Y deja ya de hacerte planes y de engañarte queriendo ser el Salvador, porque uno es el Salvador del mundo y nombre tiene, y en gloria está, y nadie lo va a quitar, y es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que poner nuestros ojos en nuestro corazón, olvidar los profetas, amado hermano. Gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por los apóstoles. De ellos aprendemos mucho, pero nuestros ojos y nuestro corazón como hijos de Dios tienen que estar en una sola persona llamada Jesucristo. Nuevamente puestos los ojos en Jesús. San Mateo capítulo 17, versículo 1 y 2. San Mateo capítulo 17,
versículo 1 y versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué estamos aprendiendo de nuestro maestro? Mire que no dice y fue transfigurado. Mire que no dice el Señor se humilló, empezó a orar y del cielo vino una luz que lo transfiguró. No. Dice que Él por su propia voluntad, por su propia fe, por su propio amor, Él se transfiguró. Él cambió de apariencia. Y no solo en su persona, su rostro, sí, dice que resplandecía como el sol, pero ese cambio alcanzó sus vestiduras. Vuelva al libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice la palabra del Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No la han preparado. No va a ser preparada por Dios. Es que no se trata de Señor, limpia mi pecado, Señor, destruye mi vestido de inmundicia, de maldad, de perversidad. No, Señor, yo rompo estos vestidos. No, Señor, yo me lavo con tu sangre bendita de este pecado. ¿Sí? Dice la palabra, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es que nuestras acciones, es que las obras que hicimos ya han tejido el lino fino, ya está el lino ahí. Porque hacemos la obra que Dios nos mandó, pero dice el Señor, ya no es tiempo de la obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese lino? Hacer nuestras vestiduras. Ya trabajamos para hacer ese lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, ¿qué tiempo nos toca? Hacer las vestiduras, para estar con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes delante de nuestro Padre Celestial. Y esto solo se manifiesta con una constante y ferviente oración profética. Los hijos a la imagen y semejanza del Padre. Terminamos. Vaya por favor al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo vamos a alcanzar una oración tan poderosa en la unidad del Espíritu Santo? Quizá Dios quiera comenzar en esta iglesia, quizá Dios está añadiendo esta iglesia a otra iglesia. No nos importa dónde comenzó ni quién la va a terminar. Lo que nos importa, lo que debe de importarnos es que el Señor Jesucristo venga y nos halle con vestiduras blancas. ¿Quién ora más o quién ora menos? Ya eso es cosa de Dios. Pero todos debemos tener un mismo sentir para que las cosas sucedan. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo, eso será hecho. Dice el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es que la oración profética
para este tiempo es declarar a la iglesia de Cristo ceñida de vestiduras blancas. Olvídate ya, amado mío. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, si esta es la oración primordial en tu vida y a Dios le place darte el deseo de tu corazón, vendrá por añadidura. Ya no tienes que pedirlo, ni tu salud. Ya ni tu salud, ni el ser levantado. No, Señor, dame fuerzas para profetizar a tu iglesia ceñida de vestiduras blancas. Donde quiera que yo esté, 3, 4, 5, 6 veces al día. No me importa si tu Espíritu Santo está conmigo. No me importa cuántos hermanos alrededor de este mundo están declarando esta palabra. Tú eres ese segundo que yo necesito. El tiempo al que Dios nos está llamando, el que Dios está anunciando, usando la palabra. ¿Cómo usamos la palabra? Declarando lo que está escrito. El que ha alcanzado la madurez, el que tiene sus sentidos ejercitados para el bien y el mal, usa, declara lo que está escrito. Y si hay algo que Dios puso en mi corazón en estos días, fue precisamente lo que está escrito. Señor, yo quiero volver a aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Son las palabras de Cristo. Son las palabras de un hijo de Dios, al que Dios le ha dado poder por creer la palabra, por creer las escrituras. ¿Sí? Glorifícame, Señor. Glorifica tu iglesia, Padre bendito, con esa gloria que tuvo al lado tuyo desde antes de la fundación del mundo. Son las palabras, es el uso correcto de la Biblia, no nada más leerlas. Quien sabe usar la Biblia declara exactamente las palabras como están escritas, en su persona o para la iglesia. Glorifícanos, Señor, con aquella gloria que tuvimos al lado tuyo desde antes de la fundación del mundo. Pidámosle al Señor en este tiempo que sea por medio de su Espíritu Santo que nos conceda la gloria y la gracia de guiar nuestras oraciones. Dejemos de orar por orar. Dejemos de creer que el interceder, que el pedir por otras personas es lo que a Dios le agrada. Tú lo sabrás en tu corazón, porque lo que es de Dios permanece y lo que no desaparece. Pero como parte de la iglesia de Cristo, pidámosle a Dios por la santificación de su iglesia y porque toda su iglesia sea añadida a esta oración que Dios nos está mandando. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en esta mañana conforme a esta palabra que Dios ha traído a nuestra vida. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio